por favor. Ya, gracias. Hemos visto máximos, ahora vamos a ver mínimos. Pero antes de entrar a esta clase de mínimos, quiero hablarles algo de la segunda derivada. Siempre que estamos analizando máximos y mínimos, se trabaja con la segunda derivada. No hemos tenido tiempo de hacerlo, pues voy a dar es una introducción muy pequeña de cómo funciona la segunda derivada. Dice que si la segunda derivada es mayor a 0 o, en este caso, positiva, si la segunda derivada es positiva, vamos a tener un mínimo. Y si la segunda derivada es menor a 0, es decir, negativa, vamos a tener un máximo. No hemos trabajado, vuelvo a repetir, con la segunda derivada, pero hoy vamos a hacer un brevísimo ensayo de cómo funciona con la segunda derivada. Pero se puede derivar hasta 3 o 4 veces. En bachillerato no se avanza sino hasta la segunda derivada y cuando se ve este tipo de problemas, que son máximos y mínimos. Entonces, una vez dicho esto, vamos a trabajar ahora sí con mínimos. Y lo vamos a hacer con los ejercicios que ya, que son parecidos a los que hemos hecho hace 2 días, lunes y martes. Ahora vamos a hacer uno bastante parecido, pero vamos a enfocarnos de forma contraria. Verán, vamos a suponer que tenemos un área, alguien nos dice, existe un área de un rectángulo de medidas 8 metros cuadrados. Vamos a suponer que el área tenga 8 metros cuadrados. Y nos dice que vamos a vallar este terreno que tiene 8 metros cuadrados. Lo que necesitamos es la valla mínima para redondear, para ponerla alrededor de este rectángulo. Entonces dice, hallar o encontrar, hallar el perímetro mínimo, hallar o encontrar el perímetro mínimo para este rectángulo cuya área es 8 metros cuadrados. Recuerden que las áreas siempre se expresan en unidades al cuadrado, en este caso metros. Bien, vuelvo a repetir, es un ejercicio al revés del que hicimos estos 2 días, pero tiene el mismo tratamiento. Para ello vamos a definir primero las 2 ecuaciones. La primera ecuación es acerca del perímetro. Sabemos que esto es X, esto es X, esto es Y y esto es Y. Por lo tanto, el perímetro es igual a 2X más 2Y. Como segundo tenemos el área. El área sigue siendo la misma, X por Y, base por altura. Teniendo en cuenta estas 2 ecuaciones, que ya las habíamos tenido en cuenta en los demás ejercicios, vamos a proceder, pero ahora debemos centrarnos qué es lo que nos pide. Nos dice perímetro mínimo. En días anteriores habíamos dicho área mínima y nos centrábamos en este. Ahora, como dice perímetro mínimo, nos vamos a centrar en este de aquí. Y lo único que vamos a hacer es cambiar. Si dice que esta es el área 8, pues pongo que el área es 8 igual a X por Y. Y aquí, despejo o despejo X o despejo Y, da exactamente lo mismo. Voy a hacerlo con Y, es decir, esta X que está multiplicando va a pasar a dividir. Por lo tanto, me queda que Y es igual a 8 sobre X. No importa darle la vuelta. X que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, Y es igual a 8 sobre X. Listo.
Ahora vuelvo a repetir, como dice el perímetro, nos vamos a centrar en esta. Esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Por lo tanto, decimos que el perímetro máximo, perímetro mínimo es igual a 2x más 2. Pero ¿cuánto vale y? 2y. ¿Pero cuánto vale y? Y vale 8 sobre x. 2 por 8 sobre x. Recuerden que tanto para las áreas como para los perímetros debemos trabajar con una sola incógnita. En este caso, x. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar este lado de aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, perímetro mínimo es igual a 2x más 2 por 8, 16x. Muy bien. Una vez que ya tenemos establecida la ecuación, tenemos que derivar. Y para derivar el perímetro mínimo es igual, la derivada de 2x es 2. Y aquí es una de las derivadas que ya hemos aprendido. Cuando la variable está debajo, lo primero que se hace es cambiar el signo, menos. Se multiplica la potencia de la variable, en este caso 1, por el número de arriba. 1 por 16, 16. Y a la potencia de abajo se le suma 1. Es decir, 1 más 1, 2. X al cuadrado. Y esta es la derivada. Bien. Ahora, para hallar el perímetro mínimo, esta debe ser igualada a 0. La derivada del perímetro mínimo debe ser igualado a 0. Por lo tanto, tenemos que 0 es igual a 2 menos 16 sobre x cuadrado. Este, que es negativo, pasa al otro lado como positivo. 16 sobre x cuadrado es igual a 2. Bien, x cuadrado, que está multiplicando, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, 16 es igual a 2x cuadrado. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, me queda 16 sobre 2 es igual a x cuadrado. Bueno, hasta ahí me siguen, ¿no tienen algún problema en entenderlo, tal vez? ¿No? Bien, 16 dividido para 2, 8. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 8 y x es igual a la raíz de 8. La potencia pasa al otro lado en forma de raíz. Y ya tenemos x. Pero aquí hay un asunto y es donde vamos a empezar a trabajar con la segunda derivada. Nos dice el perímetro mínimo. Para que el perímetro sea mínimo, la segunda derivada debería ser positiva. Y vamos a coger la primera derivada, que la tenemos aquí. Aquí. Esta primera derivada. Y la vamos a derivar nuevamente. ¿De acuerdo? Esto es para saber si este número que nos ha dado es un mínimo o es un máximo. ¿Ya? Para ello, vamos a deshacernos de esto de aquí. Dice que la primera derivada es 2 menos 16 sobre x cuadrado. Pues vamos a derivarlo de nuevo, la segunda derivada. La primera derivada se representa así y la segunda derivada con 2 palitos. Si hubiese una tercera derivada, pues solo se le pone un palito más. Y esto es igual a, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí es 0. Vuelvo a repetir aquí, cuando la variable está dividiéndose, este signo se cambia de negativo, se haría positivo, y el 2 se multiplica con el de arriba, 2 por 16, 32 sobre x.
Y ya vemos que la derivada es positiva. ¿Por qué? Si cambiamos esta raíz, y esta es la cuestión para saber si es positiva o negativa, es que el resultado que hayamos obtenido aquí, en este ejercicio, debemos cambiarlo acá. Esto es 32 sobre raíz de 8. Y en este caso, como vemos, la segunda derivada, y esto es lo único que nos interesa, no nos interesa el valor como tal. Nos interesa ver que esto es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sí es un mínimo. ¿De acuerdo? Sé que esto es algo diferente a lo que hemos visto, pero lo único que estamos aumentando, si ustedes se darán cuenta, es esto, o sea, derivar nuevamente. Y entender que cuando la segunda derivada es positiva, hemos encontrado un mínimo, y este mínimo es raíz de 8. Para finalizar el ejercicio, cuando despejamos, cuando dijimos que el área es X por Y, y habíamos despejado Y es igual a 8 sobre X, ya tenemos X. Por lo tanto, lo único que hacemos es cambiarlo. X es igual a 8 sobre raíz de 8. Ya. Este es el valor de Y. Y finalmente, lo último. Perímetro mínimo. Perdón, ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál, mija? Lo de... Esto verás, ya tenemos raíz de 8, ¿de acuerdo? En la ecuación del área, la segunda que tenemos decía que 8, que es el área total, es igual a la base por la altura, X por Y. Este es el área. Habíamos despejado Y y nos quedó Y es igual a X, que está multiplicando, pasa a dividir. 8 sobre X. Y ahora, como ya tenemos el valor de X, que es raíz de 8, lo único que hacemos es, en vez de X, ponerle raíz de 8. Y este es el primer valor y este es el segundo valor. Ahí, Alvin, gracias. Listo. Pero vuelvo a repetir, todavía no hemos encontrado el perímetro mínimo. Para encontrar el perímetro mínimo tenemos la ecuación que 2x más 2y, este es el perímetro. El perímetro mínimo sería igual a 2. ¿Cuánto vale x? Raíz de 8. Más 2. ¿Y cuánto vale y? 8 sobre raíz de 8. Así. Lo único que estamos haciendo es cambiar los valores que ya hemos obtenido. 2 raíz de 8 y 2 y vale 8 sobre raíz de 8. Y casi ya finalizando el ejercicio, el perímetro mínimo sería 2 raíz de 8 más 2 por 8, 16 sobre raíz de 8. Cuando tenemos fracciones debemos sacar el mínimo común, en este caso raíz de 8, porque este está sobre 1. Y una cosa, si tenemos raíz de A por raíz de B, esto es igual a raíz de A por B. Pero si tenemos raíz de A por raíz de A, esto, A por A es A al cuadrado. El 2 se va con la raíz, ¿y qué me queda de respuesta? Pues A. Aprovecho esto para hacer esto directo. El perímetro mínimo es igual. Raíz de 8. Para 1, raíz de 8. Por raíz de 8 me queda 2 por 8. A por A, raíz de A al cuadrado, el 2 se va, o sea, aquí sería 8 por 8, 64. La raíz de 64, 8. Más 16, todo sobre raíz de 8, que era el mínimo común. Con lo cual nos queda que esto es igual, 2 por 8, 16, más 16, 32 sobre raíz de 8. En matemática basta con que nos quede así, pero si ustedes quieren
divide en 32, dividido para raíz de 8 y ponen el resultado y ese es el perímetro. Vamos a suponer que a ustedes les toque comprar alambre para cercar un terreno. No pueden comprar una cantidad enorme de alambre si ya sabemos cuál es el área del terreno. Entonces, el perímetro mínimo es para comprar lo justo que necesitemos para cercar el terreno. Y como ven, es un ejercicio bastante parecido a los anteriores. El asunto es que en vez de hallar el área, ahora hemos hallado el perímetro y estamos en un ejercicio de minimización. Pero bueno, ahora vamos a suponer que el área, ustedes pueden realmente poner cualquier valor. Esto es una cuestión de creatividad también. Vamos a suponer que esta área sea 20 metros cuadrados. Y lo que nos piden es el perímetro mínimo. Vamos a poner aquí esto de la segunda derivada cuando es mayor a 0 es un máximo. Cuando es positiva es un mínimo. Y la segunda derivada cuando es negativa es un máximo. Ahora, como estamos solo viendo mínimos, no va a haber diferencia, pero mañana vamos a hacer uno donde vamos a tener que buscar la segunda derivada para saber si lo que estamos buscando es un máximo o un mínimo. Pero esta es la teoría básica. Si es positivo, si es mayor a 0, es un mínimo, y si es menor a 0, es un máximo. O sea, si es positivo es mínimo, si es negativo es un máximo. Esta cosa es un poco al revés. Pero bueno, entonces vamos con las dos ecuaciones. La primera, que ya sabemos, la del perímetro. 2x más 2y. Yo creo que con esto ya no tienen problema. Sabemos que este es x, este es x, este es y, este es y. El perímetro es sumar esos cuatro lados. X más x, 2x, y más y, 2y. El segundo es el área. Área es igual la base por la altura. X por y. Como estamos hablando de perímetro, vamos a enfocarnos en esta de aquí. Esta va a ser la función que vamos a derivar. Por lo tanto, sabemos que el área son 20 metros cuadrados, lo único que hacemos es cambiarlo. X, Y. Y aquí, o despejamos X o despejamos Y. Ahora lo vamos a hacer al revés. Y, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, X es igual a 20 sobre Y. ¿De acuerdo? Da lo mismo que esté a un lado o al otro. Y, que está multiplicando, pasa a dividir. Bien, una vez que tenemos esto, ya nos enfocamos aquí. Dice que el perímetro es igual a 2 por X. Pero ¿cuánto vale X? 20 sobre Y. Más 2y. Como ustedes verán, estamos haciendo las mismas ecuaciones, pero al revés. Ahora hemos despejado x, no y. Y en esta ecuación es donde le cambiamos. 2 por x, pero x vale 20 sobre y. 20 sobre y, más 2y. Una vez que tenemos esto, recuerden siempre que debemos tener una sola variable para poder derivar. No se puede derivar con dos variables, al menos por ahora. Entonces vamos a sacar un perímetro mínimo. 2 por 20, 40 sobre y más 2y. Cuando tenemos esto sabemos que el perímetro mínimo, una vez que tenemos esto debemos derivar. Y para derivar perímetro mínimo derivado, es igual. Si este es positivo, como la variable está abajo, cambiamos de signo. La potencia de la variable la multiplicamos por el de arriba, pero la potencia es 1. 1 por 40, 40. Sobre la misma variable,
pero siempre a esta le sumamos 1. 1 más 1, 2. Más la derivada del 2y es 2. Listo, estamos haciendo el mismo trabajo. Pero el perímetro mínimo debe ser igualado a 0. Por lo tanto, 0 es igual a menos 40 sobre y cuadrado más 2. Bueno, pongámosle aquí. Más 2. Este, que es negativo, lo pasamos al otro lado como positivo. Con lo cual nos queda que 40 sobre y cuadrado es igual a 2. Este negativo, positivo, es igual a 2. El y cuadrado que está multiplicando, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y el 2 que estaría multiplicando con este pasará a dividir. Y hago una sola operación muy rápida. 40 sobre 2 es igual a y cuadrado. Vuelvo a repetir. Este que está dividiendo pasa a multiplicar con el 2. El 2 que estaría multiplicando pasa a dividir con el 40. 40 dividido para 2 es igual a 20. Es igual a y cuadrado. 20 es igual a y cuadrado. Finalmente, tenemos que, si y cuadrado vale 20, solo y valdría raíz de 20. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita? Hemos hecho la misma operación anterior. ¿Ninguna? Bien. Ya tenemos y, pero necesitamos saber, vuelvo a repetir, saber si este es un mínimo o un máximo. Y para saber si es un mínimo o un máximo, tenemos que coger la primera derivada, es decir, este de aquí, y volverlo a derivar. O sea, la primera derivada es menos 40 sobre y más 2. Pues lo derivamos de nuevo. Usamos la segunda derivada. Otra vez, como y, que es la variable, está dividiendo, primero se cambia de signo. Es negativo, se lo pone positivo. La potencia, perdón, aquí es y cuadrado. La potencia de este se multiplica con el de arriba. 2 por 40, 80. Y a la potencia se le suma 1. Más 2. Perdón, no más 2. La derivada de este es esto, pero la derivada de 2, que es una constante, es 0. Por eso no se la pone. Finalmente, segunda derivada, lo que hacemos es cambiar donde esté y, poner raíz de 20. ¿Qué nos queda aquí? 80 sobre raíz de 20 elevado al cubo. Lo único, vuelvo a repetir, lo único que nos interesa de la segunda derivada es si es positiva o si es negativa. Como 80 es positivo y 20, raíz de 20 elevado al cubo también es positivo, cuando es positivo, ¿qué pasa? Cuando es mayor a 0, hemos hallado un mínimo. Por lo tanto, este valor de raíz de 20 es un mínimo. Y esto es lo que nos interesa. Si esto nos hubiese dado negativo, si aquí hubiese salido negativo, nos hubiese dado un máximo. Pero como es positivo, nos ha dado un mínimo. Ya, y vuelvo a repetir, esto es lo único que estoy aumentando de lo que ya hemos visto. Finalmente, y para acabar el ejercicio, si ya tengo y, ahora tengo que encontrar x y debo encontrar también el perímetro. Y habíamos visto que 20 es igual a x por y. El área es igual a la base por la altura y habíamos despejado, si no me equivoco, x. Entonces nos quedaba que, oye, ¿qué despejamos? 20 sobre y es igual a x. Despejamos x. Lo único que vamos a hacer aquí es
Como ya tenemos el valor de y, lo reemplazamos aquí y nos queda 20 sobre raíz de 20 es igual a x. Y ya está, ya tenemos el valor de y y el valor de x. Y estos dos valores son los valores mínimos. Perdón. Ya. Finalmente, el perímetro es igual a 2 por x. ¿Cuánto vale x? 20 sobre raíz de 20. Más 2 por y. ¿Y cuánto vale y? Raíz de 20. 2 raíz de 20. Perímetro es igual. 2 por 20, 40. Más. Recuerden aquí que sacábamos el mínimo común, que es 20, y lo único que voy a hacer es raíz de 20. Por raíz de 20 nos da 20. Todo sobre raíz de 20. Por lo tanto, el perímetro mínimo es 40 más 40, 80 sobre raíz de 20. Y con eso hemos concluido el ejercicio. Hemos hecho 2 de máximos, 2 de mínimos y ya está. Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna incógnita? Recuerden que una vez acabada la clase les voy a subir a YouTube para que ustedes lo tengan ahí, puedan revisarlo más despacio.